nuestro querido Hegel Alonso para el jueves de psicología. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes sobre este tema, ¿no? ¿Qué les digo? Ayer lo hablamos con mi querido Rodrigo Alcubilla. Pasó de la UIF, pasó a la Fiscalía General de la República, donde nos enfrentamos a un fiscal que yo ayer lo decía, quiero pensar que tiene un as bajo la manga, quiero pensar que estos 2 años y meses que faltan se ponga las pilas y nos demuestre que puede haber justicia. No lo sé. O realmente va a ser una carpeta así de investigación, como muchas otras que tiene la Fiscalía, y que ahí se va a quedar y que pues nunca va a alcanzar la justicia ni a Peña Nieto, ni a Felipe Calderón, y realmente uno nada más no se emociona a lo bruto, porque al final, qué coraje, ¿no? Que al final no pase nada. Entonces, ya veremos qué sucede. Es mucho trabajo, no pueden armar una carpeta de investigación, suena muy fácil, ¿no? Pues si ya tienen las pruebas, ¿no? Acuérdense que tienen que ser muy cuidadosos, muy minuciosos, cualquier detallito, porque de ahí se agarran los abogados, la defensa. Ahora, no solamente es la fiscalía, tenemos un poder judicial bastante corrupto que puede decir, no, esto no pasa, y a ver ahí qué hacemos. Así que vamos a seguir, por supuesto que pendientes, ya les estaré informando mañana, seguramente qué va a decir el presidente al respecto. Vámonos ahora sí con mi querido Hegel Alonso, que ya está por aquí, que ya lo extrañábamos la semana pasada, ya saben, por estas cuestiones personales de una servidora, pues no pudimos llevarnos a cabo nuestro jueves de psicología, pero ya estamos de regreso y por supuesto que ya está aquí mi querido Hegel. Hola Hegel, ¿cómo estás? Hola Celsin, muy bien, muchas gracias. Y pues tranquilo en el sentido de que no pasó a mayores, todo fue pues un pequeño susto y aquí estamos todos listos y renovados, llenos de Muy energía. bien, qué gusto verte nuevamente, querido Igualmente. Hegel. Y pues este tema, ¿nos los tenías desde la semana pasada? Sí, Sí. pues sí, lo hice, dije pues una vez, pero dije, podemos esperar. Y ahorita, y sí quiero, pues sí, creo que sí vale la pena, entonces creo que lo podemos utilizar en dos partes, ¿no? Perfectamente, porque es un buen tema. Sí, ok. Lo pidió Es un tema un poquito amplio, largo, sí, entonces lo se vamos a presta. llevar a cabo en este jueves y en el próximo. Ahorita mi querido Hegel nos va a dar la primera parte y mientras mi querido Hegel, en lo que eh, abro tus diapositivas, danos una intro sobre el tema para tratar el día de hoy. Pues a mí me gusta buscar un poco de practicidad, ¿no? Así aterrizarlo y creo, pues ya saben, me gusta como tener esa riqueza de, bien dicen que el que habla solo de una cosa no habla, no sabe ni siquiera de eso, ¿no? Entonces, pues a mí también me gusta eso como de tal vez hablar de todo y luego a la mera hora pues uno no se mete en nada, ¿no? Bueno, en ese contexto, sí me gustaría comentarles un poco sobre estas cuestiones que que estaba hablando Celsin justamente, que por eso no me conectaba, estaba viendo ahí como espectador. La cuestión de los mensajes, o sea, está bien curioso esa cosa con Peña Nieto, cómo han tenido creatividad, porque ese es el tema, ¿no? El cerebro del artista, cómo han tenido la creatividad para seguir manteniendo esta cultura del Tlatuani, siendo que el Tlatuani era una cosa, pues sí reverencial, pero también muy, muy respetada porque pues hacía la chamba como todos, ¿no? Y entonces, cómo fueron modificando eso y pues dejándonos en este sentido. Y es que lo comentaba un poco esto, ahorita que ya está la diapositiva, porque me acuerdo mucho, esa fue una pregunta de nuestro buen amigo Joel, que comentaba hace como 2, 3 jueves de psicología, que comentaba sobre ¿y para qué nos sirve todo esto? Entonces, creo que podemos empezar a entenderlo de esa manera, ¿no? En que todas estas justificaciones psicológicas, pues nos pueden ayudar a tener tal vez una base para, pues para poder sostener tal vez algunos comentarios en este sentido de la creatividad, justamente el cerebro del artista, el área del artista también ahí le nombré un poquito, que es justamente del otro lado del área del lenguaje, de la parte de enfrente, si se acuerdan, eso ya lo vamos a ir aterrizando al final, pero pues solamente para que lo tengamos un poquito en mente. Entonces, pues en el hemisferio izquierdo está el área del lenguaje y acá en el hemisferio derecho, hacia enfrente, vendría a estar el módulo
del artista, ¿no? Entonces, el área del artista. Entonces, en este sentido es eso, ¿no? Mientras más se tiene creatividad, más se ocupa el hemisferio derecho en la cuestión del hacer, de la práctica, y viéndolo en ese sentido, pues creo que sí es importante que tengamos esta creatividad en las redes sociales, ¿no? Sí, me gustaría decir como que se empezara a hacer ahí como algo de, como el club de la pelea, pero el club de debates en redes sociales, ¿no? Y eso, ¿no? Más bien mostrar creatividad en argumentos, no creatividad en insultos. No, creo que, entonces, Exacto. creo que justamente para eso nos puede servir, por eso me gustaría aterrizarlo, porque quería hablarlo en los machitos, pero creo que ahorita es un buen momento. No, claro Justamente que es sí. eso, ¿no? Tener creatividad Creatividad. y ocupar el otro hemisferio, no quedarnos solo en lo que ya todas las palabras, todos sabemos esas palabras, así yo no creo que nos espanten, a lo mucho yo creo que nos desesperan ya, ¿no? Así como, ay, ¿por qué no O lo salimos de eso? mismo, ¿no? Otra Ujú. vez lo mismo. Ujú. Entonces es justamente el cerebro del lenguaje. Y ahora sí, bueno, ahora que quiero llegar a todo eso, ahora sí, si me pones la primer diapositiva, Celsin, por favor, Claro que sí. la siguiente, tenemos al señor Freud, Sigmund Freud. Este personaje, bueno, pues todos lo conocemos, el padre del psicoanálisis. Ese dibujo es muy interesante, puesto que lo hace Salvador Dalí, porque en un momento, pues Salvador Dalí, para querer entenderse a sí mismo, pues había escuchado mucho, ¿no? De este neurólogo que estaba allá en Austria, que andaba por allá, y entonces pues llega y contacta con él, hace una cita, y pues le dice, no, pues sí, cae. Entonces, no sé si recuerden que lo que pasaba mucho con Freud era, inició el psicoanálisis con la asociación libre, y un poquito lo toqué la semana antepasada, me parece, con la esquizofrenia, en la dominancia cerebral, de que si empezáramos a ser ambidiestros, el 1% de la población tendería a mostrarse esquizofrénica. Bueno, lo que encontró Freud es que, bueno, y ya después lo aterrizaron en el psicoanálisis ya más desarrollado, porque pues Freud vio pocos pacientes. Lo que encontraron en el psicoanálisis era que los esquizofrénicos los podías dejar en asociación libre, que fue con lo que nació esta situación del psicoanálisis. Los podías dejar hablando y hablando y hablando, y te podían hablar por horas y no paraban de hablar. Entonces, más o menos, pues ya de ahí empezaron a entender que tal vez era, por ejemplo, esta cuestión con Salvador Dalí, por ejemplo, que fue Freud, y que Freud dijo, ¿saben qué? No puedo hacer nada con este sujeto, con Salvador Dalí. Incluso en sus mismos libros, Freud, y de ahí fue donde me surgió un poco esta idea, ¿no? Del área del artista. Porque en los mismos libros de Freud lo menciona, él es claro en eso, dice, ¿saben qué? Con los artistas no se puede en el psicoanálisis. Entonces, es esa parte, ¿no? En la que activas tu cerebro derecho y empiezas a tener esta cuestión como empieza a sincronizarse los hemisferios, ¿no? La coherencia interhemisférica que mencionaba Jacobo Greenberg. Entonces, creo que por ahí va el asunto y pues sí es muy interesante, ¿no? Cómo vendría a ser un método para, para poder, pues, tener un mejor control de nuestros instintos sexuales, que es lo que venía a platicar un tanto Sigmund Freud, ¿no? El plasmar todo en arte. Y como lo mencionábamos igual hace unas semanas, sí, ya tiene unas semanas, hay poca producción de arte, ¿no? Incluso está esta crítica que le hacen a Marx, así cuando inicia la radio, ¿no? Hace 100 años más o menos, que decían, oye, es que el problema con la radio va a ser que la gente empieza a dejar de ser productiva, no solamente empiezan a dejar de jugar juegos de mesa, empiezan a dejar de hacer muchas cosas por sentarse a escuchar la radio o sentarse a ver la televisión en unos años posteriores. Y bueno, igual ese es un poco del miedo que han llegado a tener, que hemos mostrado precisamente con la creatividad en las redes sociales, puesto que las redes sociales ya son ya nos vuelven una parte activa, ¿no? Entonces, pues ya tenemos ahí una manera de expresar nuestra creatividad. Eso es muy cool. No debemos de dejar de ser creativos. Qué importante la creatividad, mi querido Hegel. Tú me vas diciendo, ¿eh? Yo aquí Sí, estoy al pendiente. por favor, creo que sí ya es momento de cambiar a la siguiente. Ok. Igual ya saben, si tienen preguntas, ahí váyanlas haciendo, si no me acabo esto, no hay bronca. Pero miren, por ejemplo, aquí empieza un poquito lo interesante. Esta pintura de aquí se llama Mercado de Esclavos con aparición del busto invisible de Voltaire, ¿no? Y es Salvador Dalí. Y pues sí, por ahí se ve más o menos en medio, ¿no? Se ve ahí el dibujo de Voltaire. Y se ve, pues, ya sabemos, estas ideas como
pues, no sé cómo se llame, un tanto lo de Dalí, pues es surrealismo, ¿no? Pero esta cuestión ahí como abstracta y de construcción, ¿no? De que se van construyendo las imágenes, que en sí, pues eso lo descubrió la Gestalt, que fue la corriente psicológica alemana, que los alemanes se encargaron mucho de, precisamente de eso, ¿no? De entender cómo percibe el cerebro, cómo perciben las emociones, las sensaciones. Entonces, eh, Ah, 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 bueno, ajá, eso fue más como la corriente Gestalt y pues Salvador Dalí maneja mucho pues eso en sus pinturas, ¿no? El cómo va construyendo y cómo tal vez no necesariamente plasma lo que pensamos que está plasmando, pero pues sí está ahí plasmado, ¿no? Entonces es esa cuestión de la Gestalt. Lo interesante es de que empezaron a poner pues ya saben, ahí los estudios para ver cómo reacciona el cerebro y cómo reacciona la vista y cómo reacciona todo eso. Por ahí está la investigación. Si buscan ahí el nombre de la pintura y buscan investigación, por ahí les debe de arrojar el archivo, está interesante. Entonces lo que encontró fue eso, que tenemos 100 milésimas de segundo de reacción y 200 milésimas de segundo de reacción. Evidentemente todo esto es inconsciente, ¿no? Así nosotros empezamos a hacer conscientes las cosas después de 6 segundos. Entonces estamos hablando de que esto es rapidísimo, es lo que mencionábamos un poco, la velocidad taquiónica, ¿no? La energía del pensamiento. Es algo que va más allá de nuestro alcance. Pues es que sí funcionamos. Entonces, lo que pasa así en los primeros 100 milésimas de segundo es de que empezamos a ver las partes, empezamos a ver partes detalladas, ¿no? Como los ojos, la nariz, la boca, los bigotes, empezamos a mirar todo eso y ya pues al doble de tiempo, ya empezamos a construir ahora sí como que toda la imagen y bueno, ya ahí empieza la vista, ¿no? Ya a partir de eso, pues ya se pasa a otros procesos cerebrales y ya empieza a crearse la imagen. En esto que, si se acuerdan, mencionábamos un poco, es la central del imaginario, ¿no? Que es lo que me gusta mencionar un poco, como es conceptualizar, que tenemos aquí en la cabeza algo que imagina todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces, como que sí existe, pero porque existe dentro de nuestra central del imaginario, ¿no? Entonces, estas son como las bases un tanto neurofisiológicas, tal vez, ¿no? Para ver esa cuestión de la central del imaginario, cómo lo va procesando poco a poco. Y creo que es hora de pasar a la siguiente diapositiva, Celsin, por favor, si eres tan amable. Y bueno, para entender precisamente esa situación de la vista y de cómo se va procesando, hay un fenómeno, un síndrome, que es muy curioso, incluso llega a ser muy raro. Ese lo leí por primera vez con un neuropsicólogo que ya falleció en el 2019, me parece, 2018. Se llama Oliver Sacks y era un neuropsicólogo homosexual. Entonces, como esa fue su lucha, ¿no? Así el que lo aceptaran, porque era todo un profesional, incluso es de los neuropsicólogos más famosos y reconocidos, porque habla mucho de estas situaciones, ¿no? Así retoma como lo que es, retoma pues, el describir como, es que en los 60s, cuando describían así a las personas que estaban enfermas como de la mente, que tenían actitudes o actividades extrañas, lo que les hacían era describirlos en una historia clínica, pero pues yo creo que tal vez como no estaba tan avanzado el desarrollo de los conceptos, ¿no? Como que apenas iban haciendo esta cuestión del psicoanálisis y la gestalt y cosas así. No iban haciendo apenas, pero pues no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Entonces yo creo que pues una rama de los psicólogos o neuropsicólogos, psiquiatras incluso, tenían que escribir, incluso hasta parecían poemas las historias clínicas que hacían. Entonces, pues, le llegaban, o sea, si uno lo publica en un libro, así esas historias clínicas de los 60s, de los buenos, ¿no? De los buenos, o que tenían tal vez ese tacto, ¿no? De escribir, se ven muy, muy lindos así. Y entonces Oliver Sacks lo retomó por estas épocas y bueno, habla de la ceguera al movimiento, ¿no? Que es la acinetopsia. Entonces es bien curioso porque tenemos dos partes en el cerebro para procesar la visión. Una parte del cerebro, que es la que está acá atrás, que se llama el lóbulo occipital, ese es casi está aquí atrásito, justo atrás, el frontal y el occipital, así. Y ese que está justo atrás es el que está destinado casi exclusivamente a la vista. Se ve hasta allá atrás, ¿no? En la imagen negra, lo tenemos ahí donde está, ahí donde se juntan esas dos líneas roja y verde, azul y roja, ahí esa parte de hasta atrás es el lóbulo occipital. Entonces, bueno, ahí es como se crea como ese plano, ¿no? Como esa visión de plano, como si estuviéramos viendo el paisaje de una pintura, ¿no? Hagamos de cuenta. Casi, casi así se activan las neuronas y así es como lo empiezan a ver.
Entonces, pues estuvo bien curioso eso de que en una ocasión llegaron a ver un paciente y el paciente solo se quedaba parado y no veía realmente, o sea, si le pasaban una mano así enfrente de él, no veía el movimiento de la mano, solo veía una persona, pero no veía que movieran la mano enfrente de sus ojos. Entonces, pues sí se les hacía muy interesante, ¿no? Así pues, les llamó mucho la atención. Yo creo que igual y se ha ido normalizando, ¿no? Porque luego volvemos a esos son los problemas de que no tenemos el valor, ¿no? O sea, sí está muy estigmatizado eso, ¿no? De que tienes un problema y no quieres, pues, y no nos atrevemos a decir, oye, estoy enfermo, o creo que esto no es normal en mí, ¿no? Tenemos muchos de esos problemas, entonces, pues incluso por eso fue muy importante esta persona que les comento, ¿no? Sax, porque como era homosexual, pues entendía, y en un mundo todavía un poco más cerrado, más conservador, entonces sí entendía perfectamente ese estigma social que se cargaba, ¿no? Y pues por eso llegó un momento en el que el mundo entero lo reconoció y ya en su misma oficina le llegaban cartas de gente que tenía comportamientos extraños y pues ya a los que le interesaban iba y estaba muy, muy interesante. Entonces, precisamente descubre eso, la acinetopsia, que es no ver el movimiento. Sí ves, pero no ves el movimiento. Eres ciego al movimiento. Evidentemente no podrían conducir, ¿verdad? Y bueno, lo que tenían estas personas es una falla en, ahora es el lóbulo temporal, aquí en medio, como por la oreja, que precisamente el lóbulo temporal es el de la audición, así más o menos rápido, es frontal, occipital, temporal y parietal, ¿no? Aquí donde se junta el cráneo. Entonces, en el lóbulo temporal más o menos, que es donde está la audición y también un tanto el gusto, muy chiquito el gusto, eh, ahí justamente, pero ya como en medio, ¿no? Así como, sí, cuadra, ¿no? Sí me doy a entender. Sí necesitamos ese modelo que él sin comentaba, pero más o menos esa es la idea. Justo ahí en esa parte, así como mero en medio del cerebro, es donde tenían la afección. Y entonces, como tenían dañada esa parte, ¿Cómo busco esa imagen, mi querido Hegel? Si quieres que te la... pues yo creo que si buscamos lóbulo temporal, pero es que no me acuerdo bien cómo se llama la parte de en medio. No te preocupes. A ver, te Ajá, dejo continuar pero y busco algunas imágenes. muchas gracias. Pues es básicamente eso. Yo creo que si tenemos preguntas por ahí para, para dejar ahí un poquito más de trama el siguiente semana, Ah, muy bien. pero Entonces, más o menos para mí me gustaría cerrarlo. Ajá, ah, es más o menos eso, ¿no? El ver cómo tenemos en el cerebro estas dos partes marcadas, ¿no? O sea, incluso se llega a ver en eso, en la visión, esta dialéctica de la biología, ¿no? Tal vez pudiéramos llamarle así. El que precisamente tenemos eso, tenemos una parte que es una parte estática, que es una parte que incluso podría tratar de abarcar la mayor cantidad posible de información, y ya tenemos la otra parte, que es una parte aquí en medio, así una parte eh, más momentánea tal vez, y eso, por ejemplo, pues ahí es donde repercute un poco eso que les comento del cambio de hacia adelante y hacia atrás, ¿no? La división de los hemisferios, que también los hemisferios generalmente todos los dividimos en izquierdo y derecho, pero creo que también hay una división que sí está marcada, pero creo que hay que hacer un poquito más de énfasis, que es la de adelante y la de atrás. Entonces es en esta parte que como está, digo, y esa parte de los lóbulos temporales pues está en medio, ¿no? Pero creo que se puede hacer el entendimiento. Ah, pues mira, si pones la imagen negra, sí, ahí perfectamente se ve. Sí, mira, ahí donde, haz de cuenta donde cruzan más o menos los colores, ahí de las vías visuales, sí lo alcanzan a percibir, creo, ¿no? Más o menos después de donde cruzan y se dirigen hacia la parte occipital, ahí como en esa primera curvita, más o menos por ahí es donde se tiene la afección, ¿no? De que la gente pues tal vez llegan a ser así o por algún traumatismo bien extraño o una infección, cualquier cosa. Y es donde llegan a afectarse y bueno, ahí es donde pasa este cambio. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta en todo momento, esta dialéctica, ¿no? Son ejemplos de cómo funciona el cerebro y la mente un tanto, precisamente para eso, para que tengamos como más herramientas para entender que sí, en cada sensación, en cada percepción, en cada sentido, existe esta dialéctica y pues hacer un poquito de énfasis nuevamente en eso de tener esta, este impulso de creatividad, ¿no? El tratar de superar siempre nuestros mensajes que hemos escrito o la forma en la que hablamos, ¿no? No repetir siempre lo que estamos acostumbrados a decir. Incluso los hombres somos las personas que menos hablamos, que menos palabras utilizamos al hablar.
Las mujeres ocupan muchísimas más palabras, precisamente por eso, ¿no? Porque el hemisferio creativo viene a entenderse un poco como el hemisferio femenino, ¿no? La fuerza, la energía femenina, y el hemisferio masculino, pues es el izquierdo, el de las palabras. Entonces, de eso se trata un tanto, ¿no? El sí no ser muy, no ser muy machista, es que es muy machistas en ese sentido, digo, y aquí ya vamos conectando un tanto la idea del machismo con el feminismo y, y los hemisferios, pero es precisamente por eso, ¿no? Imaginen, es lo que pasa, o sea, cuando alguien se hace machista, pues pone mucho énfasis en su hemisferio izquierdo, en su hemisferio dominante, y deja a un lado el hemisferio creativo, el hemisferio de las emociones. Entonces, eso es lo que ahorita se queda ahí, se queda por ahí la charla en este jueves de psicología, porque la siguiente ya la vamos a cerrar y igual va a estar bien bueno, van a estar los ejemplos de ahí, ya se van a completar y entender perfectamente. Entonces, creo que es momento de pasar a las preguntas. Muy bien, como usted diga. A ver, Por favor, vámonos. si eres tan amable. No, no, claro que sí, mi querido Hegel. Gracias, A gracias. ver, vámonos con las preguntas para mi querido Hegel y comentarios Sí, a ver. para finalizar esta transmisión. A ver, dice, aquí estoy hablando de Gertz. Acá está. Dice Joel Vázquez, interesante el tema. Alex Gracias, Joel. Villanueva dice, buen tema. El lado oscuro, saludos. Saludos, el lado oscuro. Alex Villanueva dice, las bellas artes. Arquitectura, literatura, escultura, pintura. Justamente, qué bueno que lo mencionas, Alex, se me había olvidado y ese es un buen punto. El cómo, por ejemplo, hemos olvidado, así, y eso es que ese es, yo creo, es el principio del arte. La gastronomía. La gastronomía es un arte que debería de estar metido en las 7 artes, incluso debería ser la primera arte, a mi juicio, en ese aspecto, ¿no? Justificado. El arte es, digo, la gastronomía, perdón, es lo que nos ha permitido evolucionar, el ir entendiendo los procesos químicos y físicos y irlos modificando para tener pues una experiencia mejor y una mayor calidad nutricional y una facilidad incluso para digerir. O sea, eso es que ese es el primer arte que concebimos, y ya a partir de eso empezamos a desarrollar, pues ya el ser un poquito menos nómadas, al empezar a ser más sedentarios, la agricultura, ¿no? O sea, cómo vivimos con muchísimas formas de arte, y digo, sí, es muy respetable eso, y por supuesto que hay que consumirlo y hay que practicarlo, pero también llega a haber muchísimas otras maneras de hacer cosas en el mundo que tienen mucha creatividad y las pasamos por alto, ¿no? Es eso, justamente. Y más pasa, ¿saben en dónde es muy claro? Cuando pasa con los papás, que los papás llegan y dicen, ay, no, mi hijo no va a estudiar música porque de músico no se vive. Ahí está el problema, porque el niño ya sabe lo que quiere y es arte, y no tenemos una cultura que consuma arte. Entonces sí, es muy buen comentario, Alex. Muchísimas gracias. Se me había pasado, olvidado eso, la Muy gastronomía. bien. Continuamos. Ay, déjenme quitar las diapositivas. Dice, el lado oscuro. ¿Puede haber creatividad destructiva? Es un buen punto, y ese justamente lo vamos a tocar ya al final, era un poco ahí el cerrar, pero pues sí es parte, ¿no? Es que realmente, por ejemplo, está esta cuestión de la Mona Lisa, acá bueno, en ese museo, no sé cómo se llame, la verdad lo desconozco, se me queda de tarea, pero la Mona Lisa ahí lleva mucho tiempo sin poder ser vista, y es precisamente, o sea, ni siquiera, vamos, necesita una restauración, ¿no? Entonces, no lo hacen, ¿por qué? Pues porque si quitas la Mona Lisa por el tiempo que tiene que estar restaurada, no va a tener el auge esa pintura, ¿no? Entonces ahí es donde llegas y dices, pues, ¿qué es arte? ¿No? Empiezas a tener esas preguntas. Y sí, definitivamente el arte es, bueno, incluso últimamente es justo eso de lo que habla el arte que pasó, no sé, es el arte conceptual ya, o postmodernista, no sé cómo se llame eso, pero es ya un concepto de arte en el que el arte ni siquiera es la pintura. El arte es el momento de hacer, por ejemplo, la pintura, ¿no? En este caso, ¿no? Así la música es y creo que de ahí se retoma un tanto, ¿no?
la música es al momento en el que haces el rasgueo, ahí permanece y ya pasa y se olvida. Ya pasó ese momento creativo, ¿no? Ya no hay más arte, ¿no? Entonces ahí es donde quedarnos con la imagen de la Mona Lisa incluso llega a ser un tanto ya conservador, ¿no? Retroceso, o sea, en el sentido de que, pues sí tenemos que ir superándonos cada vez, ¿no? Ahí el alumno supera al maestro y creo que es en esa parte, ¿no? El entender cuándo eres superado. Está Freud con Jung, ¿qué es lo que pasó? Freud sabía cuáles eran los alcances del psicoanálisis y se negó a que muriera el psicoanálisis, se quedó en ese aspecto conservador del psicoanálisis y pues Jung ahí rompió relaciones con él y empieza a crear su vertiente en la que no se enfoca solo a la sexualidad, sino que se enfoca más ya a un plano más espiritual, ¿no? Y creo que, pues, creo que se entiende, ¿no? Justamente, sí, definitivamente la creatividad, si nos atoramos en un momento y dejamos de destruir, matamos a la creatividad. Es justo eso, ¿no? O sea, la transformación es constantemente, es momento a momento. Cada segundo somos una persona nueva. De alguna manera muere nuestro ego, ¿no? Porque pasa nueva información a nosotros y vamos sumándola. Entonces vamos cambiando, ¿sí? No somos los mismos. Y eso fue uno de los grandes problemas que tuvieron, pues, las generaciones anteriores, recientes y anteriores, ¿no? Como tal vez del siglo pasado, que hubo personas que acabaron la prepa y se quedaron estudiando eso y ahí quedaron. No se esforzaron, no buscaron ser más creativos, no pasó nada de eso, y bueno, ahora tenemos a una sociedad muy conservadora que está haciendo cambios, pero sí, o sea, sí, la creatividad es destructiva, evidentemente sí, ¿no? Esa pregunta es afirmación más bien. Ok, vámonos a la siguiente pregunta o comentario. Dice, las artes, Joel Vázquez, las artes plásticas y los trazos, ¿no? Y hay unas escuadritas y todo. Como a mí me Orlando gustan, ¿no? Rivera Como los dice, bocetos, ahí los bocetos para el hemisferio derecho y el escribir para el hemisferio izquierdo. ojo, Así me tome gusta verlo, nota. ¿no? Ajá, sí. Orlando Rivera dice, ¿cómo calificas a los expresidentes mexicanos desde el punto de vista como psicólogo? Ese era Ese es un otro tema, tema. ese es un tema, déjalo, lo anoto. Ese es un tema, está muy bueno, ¿eh? Aunque sea Sí, que analicemos a los últimos dos expresidentes, ajá, Calderón y Peña Nieto, ¿no? y leve porque, pues, o sea, he visto que Daniel Marmolejo en Cuatro República lleva unos invitados que hacen un perfil psicológico de la, sí, no lo he visto, entonces, pero pues he aprendido y también puedo meterle un poquito de mi cosecha, Oye, y sí, claro, por tú supuesto. danos aquí Sí, ahí, tu... pues, si Orlando está preguntando, por supuesto que ahí lo anotamos. Oye, y también está pendiente el ejercicio de lo del caníbal. ¿Pudiste ver la serie? No vi el No. segundo capítulo. El primero sí, el Yo, segundo no, no. no te preocupes, que yo vi el último. Llegué a ver el Ajá, es que último. sí los pasaron bien rápido, ¿no? En una semana. Pero supongo que después que esté la repetición tenemos ese ejercicio pendiente porque está muy bueno. Sí, Bueno, sí, sí. pero no nos De todos modos salgamos lo del vamos a tema. seguir tocando, sí. Ahora, Alex Villanueva dice, muy interesante. Mi querido Joel dice, el dibujo a mano ese de plano no se da, pero las monederos tienen ese, Los moneros, monederos, yo creo, moneros, ¿no? Ajá. tienen ese talento especial, o sea, dibujar en tercera dimensión. Y es que igual eso es el avance, ¿no? El cambio. Justo, por ejemplo, eso lo dice Daniel Stulin en su libro de el Instituto Tavistock, que es una falla neurológica el tener una pantalla prendida, así que tengas una pantalla y sea luz, y yo ahí lo justifico, es tener la central del imaginario activa todo el tiempo, ¿no? Y sí empezó con la televisión, pero pues ahí cuadró. Entonces sí, incluso hay muchas investigaciones y lo recalcan y lo dicen, y no tenemos que dejar de perder pues ¿cómo se llama esto de hacer bonita la letra? Bueno, o sea, el grafo como Buena tal, eh, caligrafía. caligrafía. Ajá. Sí, sí, sí. Ejercicios de No, caligrafía. Cuando te ponen en caligra preescolar, ejercicios de caligrafía. A mí me exactamente. funcionaron. No, pues es que todos los hemos hecho. Y Todos sí, los la tenemos verdad, o sea, presentes. yo todavía incluso sé escribir en manuscrita. Por ejemplo. Ajá, Yo, y rápido, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. O sea, y eso sí, ya de plano ya se ha perdido. Así yo ya no, mm, a mí ya no me obligaron tanto. Yo medio sé, pero me fíjate. tardo. Ajá, me falta Ajá. caligrafía en manuscrito. No, yo lo puedo escribir rápido, pero bueno. Ya es que eso es lo malo, que lo vamos perdiendo y entonces vamos perdiendo impulso creativo. Vamos perdiendo elementos para ser más creativos. Eso es lo que tiene que retomar la escuela. Ahora sí. Sí. A ver, que continuemos. Dice Celsin Juárez que no olviden dejar su like, por favor. Háganle caso a Celsin Juárez.
Dejen su like. Aldebarán dice, buenas noches mis amigos, no se les olvide dejar su cel sin like, disfruten la transmisión, Dios los bendiga. Muchas Celsin gracias. People, Celsin People comentaron, ahí nos habían nombrado. Los moneros, aquí ya rectifica mi querido Joel. Dice Armando, Pancho, tiene toda la razón. Es que no es mi razón, es que yo trato de quitarme la razón a mí para ver realmente tal un poco, ¿no? Porque pues, soy humano. Pero para ver un poco cómo funciona el cerebro, así, quitarme así los estigmas un poco sociales y verlo un tanto más desde la biología. Por eso lo he entendido así, lo he asimilado así, me trato de quitar el ego. Es una práctica muy importante, quitarnos el ego. Sí está Quita cañón. eso. O sea, nunca lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Así, es día con día. Muerte al ego. Muerte al ego. Esa es una frase muy buena. El lado oscuro dice, Hegel habla muy rápido. Eso viene del cerebro. Sí, tengo problemas, mi cerebro no para. Todos mis amigos, bueno, ya más o menos ya empiezo a causar conflictos, pero ya lo van entendiendo mis amigos un tanto más y eso me ayuda a entenderme, que mi mente no para, así no dejo de pensar y no dejo de hablar y si a mí me dan un micrófono por 12 horas, empiezo a hablar y tal vez no se conectan un poco las ideas, pero pues conforme voy hablando se van conectando. Pero pues es eso, que esa es mi manera creativa de ser y lo he encontrado y lo he entendido. Y hay mucha gente que lo hace igual, así el hablar la escritura es un arte que no se comprende, no se entiende así. Eso que hizo Jesús Lemus, por ejemplo, ¿no? Aquí para pronto, para corto plazo, es una manera de ser creativo, pero a la vez incluso científico, ¿no? O sea, de ser analista, investigador, metódico, y no deja de ser creativo, porque a lo mejor pudo haber utilizado la misma cantidad de información, pero ordenada de otra manera, ¿no? Entonces, sí es todo, la mente, y ahí lo vamos a hablar con Greenberg, pero sí, la mente está en todo, la mente es todo, y la realidad existe porque la mente de cada uno de nosotros existe. Si no existiera nuestra mente, no existiría la realidad, ¿no? Como ese viejo del Frank que dicen de cuando cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, se escucha el árbol, volvemos a eso de la muerte al ego. O sea, sí se escucha, a lo mejor no lo escuchamos nosotros como seres humanos, pero va a ser ruido, va a ser ondas sonoras. Y bueno, igual hay una lucha filosófica por ese tipo de cuestiones, pero creo que sí lo veo, el lado oscuro. Muy bien. Pero está padre, ¿no? Que Hegel sepa y hable mucho. Dice Pues ahí lo conectamos, Robic69. ¿no? Interesante la explicación de Hegel. Ay, se me fueron acá. Me voy a ir un poquito más rápido, chicos. Sí. Dice mi querido Alex, ¿eso también podría afectar el equilibrio Hegel? No estoy seguro de qué. Bueno, pero la vista. El no ver el movimiento. Pues sí, puede ser un poco, puede ser más bien eso, ¿no? De que igual y si tienes, sí, una secuela, ¿no? Porque pues es que sí están como conectadas las cosas. Ahí, de hecho, a la vista, la audición y la percepción, así de nuestra percepción así sensorial de todo nuestro cuerpo, son como las cosas que nos permiten así, tener un equilibrio perfecto. Y si falla una de esas, pues falla todo. Y incluso la nariz y los oídos están conectados en medio, ¿no? Por eso los otorrinolaringólogos. Entonces, sí, si hay un fallo, es muy seguro que por ahí haya otros, ¿no? Y es muy raro incluso que haya enfermos así tal cual del libro. Es muy raro. Se les dice enfermos del libro. Así de cuadro del libro, le dicen algo así en la clínica. A eso de que viene así tal cual descrito es muy raro. Ok, ahora vámonos al siguiente comentario. Dice, es cierto, Hegel, las mujeres tienen un vocabulario más enriquecido. Sí, y es bueno que lo vayamos aceptando como hombres, Joel, porque es que eso nos permite aceptarlo y darle más riqueza a nuestras palabras. En cambio, los hombres que no lo aceptan son los que se quedan con las pocas palabras, ¿no? Y dicen, ay, no, las mujeres ni cuentan, ni valen. Y ahí solo se quedan en eso y las mujeres siguen hablando y ocupando muchas palabras. Ahora dice, Alex, ¿cómo mencionaste que se llamaba Hegel? No, del que no se ve, lo puedes poner en la diapositiva, Celsin, era acinetopsia. Es que no se ve, pero acinetopsia. Acinetopsia, sí, porque cinética, ¿no? Y acinetopsia. Ajá. Ok, a ver, me voy más rápido. Ay, espérenme.
Salud. Muchas gracias. A ver, dice Ralph, la mujer habla casi un 40% más que el hombre y desarrolla el habla casi 6 meses antes. Dice Lado, cuando una mujer habla mucho, satura mi cerebro y me cansa, me harta. Pero puede ser un poco igual por esa cuestión de que pues ocupamos pocas palabras y las mujeres ocupan más. Entonces, como que lo mismo, las mujeres tienen más vocabulario y escuchan más cosas, porque si no lo tienes en mente, no lo vas a ver, no lo vas a escuchar, ¿no? Y aprender cosas nuevas es abrumador, cansa. Dice Joel Hegel, ¿los defectos de la visión también ayudan a la creatividad artística? Sí, a su manera, es que es lo mismo, volvemos a que cada quien se vaya encontrando, porque incluso hay pintores que son ciegos, y así se ve como dibujan hasta con perspectiva y toda la onda. Y bueno, y ya después podemos hablar un poquito de, por ejemplo, cómo es un poco el cerebro del ciego, ¿no? Pero sí es eso, o sea, sí ven de otra manera, y precisamente eso, tal vez sí los llega a ser un poquito más creativos todavía, ¿no? Porque, pues como lo ven de otra manera, lo perciben muchísimo más distinto, y dan sorpresas, por eso no hay que ser discriminadores pues con nadie, realmente no. Hay que impulsar a todos a que seamos creativos y no echarnos a nuestra creatividad, al contrario, impulsarla. Sí, échale, vas bien. Echarle porras a nuestra creatividad. Rolando L. Torres dice, buen programa, saludos. Alex Villanueva dice, la gastronomía le da identidad a los pueblos. Joel Vázquez dice, es cierto, Hegel. Aquí otra pregunta, dice Orlando Rivera, joven, una pregunta, ¿cómo desarrollar la intuición? De hecho, eso lo dice Carlos Castaneda, apagar nuestra voz, callar nuestro hemisferio del habla. Así, callando eso, callamos nuestra... Orlando, no sé si lo viste, te recomendaría regresar al primer video, ahí, ahí lo explico un poquito mejor. El lenguaje es eso del raciocinio, el ser cuadrados, y esto de la emoción, la central del imaginario, es justamente la intuición. Entonces, pues incluso ser zurdo te ayuda mucho a ejercitar el hemisferio derecho y activar esto, a ser más perceptivo de las emociones y pues la intuición. Ok, a ver, leo rápido. Alex Villanueva, arte contemporáneo. Alex dice, para hablar de arte, Gracias. nuestro amigo Vive Creando sabe mucho de distintas construcciones artísticas. Así es, sigan a Vivek, por favor. Sí, Orlando Rivera dice MX, Robic69, caligrafía, así es. Gracias. Alex dice, sí, yo también sabía escribir en manuscrita. El lado oscuro no lo dice, pierdas. ¿Vieron la película del perfume y la creatividad para obtener y conservar el aroma? Esa creatividad, ¿cómo se toma? ¿Como un artista o maldad? Pues sí, de hecho, justamente de ahí es donde podríamos hablar un tanto ya del caníbal, y que ahí tengo el tema aún más para el psicópata como tal, ¿no? Justamente. Y es que es eso, o sea, precisamente, ¿no? Cómo se puede ocupar creatividad para todo. Pues sí, evidentemente. Pero sí hay que tratar de hacerlo con ese empuje de progreso, ¿no? O sea, haz el bien sin dañar, ¿no? O sea, Así sí, es. ¿no? O sea, sí. Haz el bien sin dañar y haz el bien sin ver a quién. Sin mirar a quién también. Sí, ahí ya le agregamos. Ahí vamos. Kukulkan dice, yo me quito el cerebro para ver cómo funciona mi razón. Justo es apagar el cerebro. No tanto, es que nunca lo vamos a apagar, pero es apagar el cerebro, apagarle el lenguaje. Así, no decir nada, callarnos. Es una chamba. Así yo no podría callarme, es eso, yo no puedo callarme un día, y les aseguro que si alguien guarda silencio un día, entra en una situación de meditación, se los juro. Bueno, se los podría sostener un poco con literatura. Alex dice, también te quería pedir un tema, Hegel, sobre el neurolenguaje que comunicamos con el lenguaje no verbal. Ok, lenguaje no verbal como tal, o bueno, pero pues sí un poco enfocado así como lenguaje y cerebro, ¿verdad? Jalo, ok, me parece bien. Continuamos, dice Ralph, hice años de caligrafía y siempre he escrito patas de araña. ¿A qué se debe? Pues Bueno, quién sabe, igual y te faltaron un poquito. A lo mejor hay gente que necesita más caligrafía que otros, ¿no? Por lo mismo todavía te faltó de más, la mi querido Ralph. creatividad. Sí, o sea, a lo mejor necesitabas ocupar más horas que los demás en esta cuestión de la caligrafía en específico, ¿no? Pudiera ser. Jaime Los, saludos cordiales. Dice el lado oscuro, la secretaria de Economía también habla muy rápido, tanto que luego no termina sus frases y te saca de onda. Tengo un problema igual yo con eso, sí, tengo que aprender a pausarme. Más o menos. Pero es que me emociono porque sí, aquí hacemos conexión de ideas. Entonces está chido.
Dice Alex, sí, el equilibrio en la persona del caminar. El lado oscuro dice, ¿de dónde se genera la bondad en el cerebro? Ese puede ser un tema y es que eso ya es percepción, ¿no? Sí, sí, está muy buena la pregunta. Eso sí te lo dejaría para un tema aparte ahí. Es más, hasta voy a poner ahí el lado oscuro. Ajá. Este salió del lado oscuro. Orlando Rivera dice, joven, su punto de vista acerca de Steve Jobs. O también podemos analizar De los a ricos, personajes a así. la oligarquía como tal, ¿no? Exactamente. Ay, caray. Joel Cuculca manda una carita feliz. Joel Vázquez dice salud. Ah, muchas gracias. Dice Alex, gracias. Sí, es que no se veía la imagen. Y vámonos por los últimos dos comentarios que dicen así, el lado oscuro, en su opinión, ¿cómo describen la creatividad del músico sordo Beethoven? Por Y nuestro ejemplo. querido Robic69 dice, felicidades a Celsin por llevar este tipo de invitados, una plática enriquecedora. Muchas gracias, Robic, y pues es aquí Hegel, el protagonista, el experto. No, para A nada, ver. yo le agradezco a Celsin también mucho. No, nada Pero que bueno, agradecer. rápido de eso Vámonos en la del lado del oscuro. lado oscuro ya y la respondemos y nos despedimos. Es esta cuestión de, pues por ejemplo, se ha hablado y te comento, ahí también te invitaría tal vez al lado oscuro, no me acuerdo si te vi en la primera charla. Sí, es la primera charla, ahí que tuve del primer jueves de psicología. En la página está el cuadro de videos, ahí se ve, si te remites al primero, que hablaba un poco de la visión extraocular, y no se necesitan a los ojos para verte, puedes verte, y se pasa mucho en los sueños, que te ves a ti, pero no desde tu mirada, ¿no? Como si fueras un espejo y te vieras a ti, ¿no? Ese es un fenómeno normal y común. Entonces, bueno, a partir de eso, por ejemplo, han desarrollado un poco, y con los trabajos de Jacobo Grimberg también ha pasado, la visión sensorial. Porque justamente tanto los labios como los ojos son tejido de la piel, pero especializado. Entonces, pues es esta cuestión de la intuición y de cómo nosotros podemos crear la realidad en el sentido en el que justamente Beethoven a lo mejor no escuchaba, pero precisamente eso, ¿no? Como ya no escuchaba y como su parte del cerebro de la audición ya no estaba destinada a eso, ya no funcionaba, o sea, estaba ahí sobrando, pues entonces esa parte se ocupa de otra manera, que pudiera ser a lo mejor de esta forma, ¿no? El que se especializara demasiado aquí la piel, al punto en el que pudiera escuchar, no, tal vez no escuchar, pero pues esas vibraciones que iba sintiendo, ¿no? Tal vez es que ese es el arte, justamente, o sea, Beethoven no lo pudo explicar de otra manera más que a través de sus canciones y de su música. Y pues uno escucha a Beethoven y si dices, oye, este sujeto perfectamente me transmitió la felicidad o la alegría o la tristeza o todo eso en una sola sinfonía, y cómo le hizo si era sordo. Sí, ¿no? Ese es uno de los muy claros ejemplos de creatividad, por ejemplo, ¿no? Sí, qué buen personaje colocaste, ¿eh? Así, sí, sí se necesita hablar mucho, ¿eh? de neuropsicología sobre Beethoven. Es verdad. Muchísimas gracias, El Lado Oscuro. Qué buena participación. Igual ahí de Alejandro y de Joel. Qué buenos son. No, yo estoy muy encantado, así, muy feliz de Ay, este espacio. no, hombre, no. Tú nos haces aquí también mucha falta, Eso es mi lo querido cool. Hegel. Oye, pues bueno, Orlando Rivera, ¿también te parece si ese que sea otro tema? Porque también es importante las diferencias. El de hemisferio derecho y izquierdo. Exacto. Ya tenemos un chorro. Ya fí- físicas, Sí, también. Sí. psicológicas entre el hombre y la mujer. Eso también es un muy buen tema, pero lo dejamos para otro día si les parece, porque todavía de el cerebro del artista falta la parte 2 que es el próximo jueves, así que no se la pierdan. Y bueno, vámonos a las redes sociales de mi querido Hegel Rivera. Déjenme poner aquí su diapositiva para que nos invite a sus espacios. Ya vi que está subiendo contenido en su canal. Vayan y apóyenlo. Mi querido Alex ya dejó ahí el link para que vayan y se suscriban. Y adelante, mi querido Hegel. Ya saben, Facebook, Hegel Rivera, Neurositio, La Chinaca Hidalgo, en Twitter, Neurositio y Hegel Rivera, YouTube, Neurositio, y la página de neurositio.com. Igual hasta abrí un TikTok, no lo he metido, pero pues ahí jaló, como Hegel Rivera igual. Y si quieren el libro, ahí me pueden contactar. El Y libro, ahí por hacemos favor. la Ay, ese charla. libro, Hegel. Sí, ya sé, pues es normal, ahí es tranquilo. No llevo prisa. Por ahí Recuerden que andamos.
Ahí contacten a Hegel para comprar su libro y apoyémoslo, por favor. Y me avisan. Ahí están sus que lo redes, escriben. Facebook, Twitter, YouTube, su página. Y aquí ya mi querido Alex compartió el link, así que por favor, ahí está, denle clic a ese link y suscríbanse. Por favor, ahí apoyemos a Hegel en su canal de YouTube. Por Muy favor. bien, pues mi querido Hegel, es un placer como todos los jueves tenerte por acá. Nos quedamos entonces pendientes para continuar con este tema la próxima semana. Mientras, pues te mando un abrazo. Muchas gracias por seguir aquí. Gracias por no rendirte, aunque la semana pasada no tuvimos jueves de psicología, pero gracias por tu compromiso con este espacio. Te mando un fuerte abrazo y pues ya sabes que cualquier cosa estamos a la orden. Muchísimas gracias, Elsin. Buen jueves para todos y excelente fin de semana. Excelente fin, mi querido Fede. Por aquí nos Gracias. estamos viendo. Por supuesto. Abrazo. Abrazote. Bye bye, querido Fede.